Estamos convencidos por nuestras creencias, nuestra manera de pensar, que si fortalecemos a la familia y fortalecemos los valores de los individuos, vamos a tener un país mejor, un país con verdadera paz y un país de progreso. Qué bueno que nos encontramos hoy aquí. Qué bueno que últimamente se han abierto las puertas de los congresos y de las cámaras, de sus edificios, para que podamos participar, para que podamos expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros buenos propósitos, porque todos juntos debemos de trabajar en beneficio de nuestro país. Sí es necesario que este gobierno y los legisladores y, por supuesto, todos quienes desean que México esté mejor, podamos hacer algo. La inseguridad está terrible. Es lamentable ver inclusive polarización desde un aspecto religioso a propósito de lo que ha pasado en nuestro país. Yo solamente hoy quiero decirles bienvenidos todos. El Senado de la República se volvió en muchas ocasiones un lugar inaccesible, un lugar al que era dificilísimo entrar. Yo llevo 22 años haciendo política y he visto cómo el Senado de la República se ha abierto para poder recibir muchas expresiones. Así es que a mí, desde la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, me da muchísimo gusto recibirlas y recibirlos aquí el día de hoy. Darles la bienvenida, decirles que estamos trabajando, que si de este tercer congreso hay soluciones que sean necesarias a implementar en el legislativo, por supuesto que estamos a sus órdenes. Que como ustedes saben, los pesos y los contrapesos hoy más que nunca se necesitan en este país y que si desde el Senado de la República podemos coadyuvar a que su trabajo y su estadía en México, en las comunidades, en los estados, en las comunidades sobre todo, puede ser mejor. Desde el punto de vista legislativo, estamos a sus órdenes. Hay que entender, esa ya es nota aparte, que no tan solo se respetan las ideas, sino se respeta al que dice la idea. Porque nosotros decimos mucho, respeto tu opinión, sí, pero respétame a mí porque me estás dando unos llegues durísimos. Respeta mi opinión, pero respétame a mí, es mi posición, ¿verdad? Entonces respetamos a la persona también. Tolerancia. Este concepto ha sido muy manejado, que no está bien, que hay que eliminarlo, que hay que hablar de libertad, pero miren, tolerancia tiene otro significado, incluso que a lo mejor no lo hemos logrado entender. Tolerancia es una condición necesaria para lograr el respeto. Es decir, es necesaria la tolerancia para lograr el respeto. El tolerante está seriamente comprometido con la defensa del otro. Cuando vemos a alguien algo que sucede en la calle y no nos compete porque no es de los nuestros, nos pasamos de largo, digo como la parábola, o atendemos, ¿no? Es importante. No implica en ningún momento la renuncia a mis convicciones, al contrario, es esfuerzo común, es voluntad de diálogo e incluso el disenso lo que hace posible que este valor trascienda. Practíquenlo en sus casas, practíquenlo en su trabajo. Es decir, no estoy de acuerdo, pues levanten la mano y digan, yo no estoy de acuerdo con esa posición, mi posición es esta. Y a lo mejor por mayoría va a perder usted, pues, pero bueno, ya expresó algo, ¿no? Pero no hubo gritos, ni sombrerazos, ni violencia, que eso es lo que México está padeciendo mucho el día de hoy. Quiero compartirles algunas ideas sobre la laicidad, un concepto pues ampliamente ahora discutido, como fundamento de los estados democráticos y constitucionales de derecho. Y quiero hacer énfasis en estas dos características que nosotros como Estado mexicano, por supuesto que aspiramos a consolidar una auténtica democracia y también que nuestro Estado sustente todos los que estamos inmersos, tanto ciudadanos como quienes se encuentran en el gobierno y como quienes representamos hoy a organismos constitucionales autónomos, tengamos como eje rector justamente el marco constitucional. Ya lo decía con atino mi tocayo, si me lo permite, don Jorge Lee, que en efecto la reforma constitucional de junio de 2011
colocó a los derechos humanos como el eje rector de la política del Estado mexicano. Prácticamente hoy, de manera transversal, de manera horizontal y de manera vertical, los derechos humanos trastocan todos nuestros ámbitos, tanto el ámbito público como también el ámbito privado. En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promueve la libertad religiosa en su artículo 24, donde nos indica: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo. Esto nos indica principalmente que la libertad religiosa va más allá de profesar una creencia religiosa. Es el ejercicio consciente individual de elegir profesar una religión. El ser ateo o agnóstico, siempre y cuando esa sea su decisión basada en nuestros principios y convicciones éticas personales. Al mismo tiempo, este artículo hace mención al derecho que nos da esta libertad de poder participar individual o colectivamente, en público o en privado, de nuestras creencias. Y esto es gracias a que la libertad religiosa en su manera de proteger las creencias y prácticas de todos los grupos e individuos se manifiesta de dos maneras: externa e interna. Algunas voces, entre otras la así llamada República Laica, que habrán escuchado, se alzan contra las iglesias y desearían de una u otra manera ver reducida su actuación al ámbito privado, o como decimos también en un lenguaje más coloquial, metidas en las sacristías. Y no es el papel de las iglesias, todas ellas juegan un rol en la sociedad y como tales deben ser escuchadas en actitud de diálogo, inclusión y tolerancia, como ayer en este encuentro en la embajada se nos decía. El servicio que prestan las iglesias a la sociedad en orden prepolítico de las ideas y valores morales, de las imágenes globales del hombre y de la vida, es de mucha magnitud y muy importante. Las sociedades democráticas tienen el riesgo de vaciarse éticamente, de perder la fuerza indispensable de una concepción sobre la vida humana y de los valores morales que inspiren, dinamicen y fortalezcan su vida y sus impulsos hacia adelante. Las religiones trabajan desde adentro de la conciencia del hombre, respondiendo a sus inquietudes místicas y a su búsqueda de trascendencia, mejorando, formando y a veces también condicionando su comportamiento, reacciones y participación en la sociedad. Infinidad de veces he escuchado que los ministros religiosos no deberían asumir ninguna postura política. Sin embargo, desde una perspectiva social y antropológica, no hay ser humano apolítico. Si alguien decide recluirse de por vida en una cueva, ya está adoptando una postura política. Muy al contrario, la experiencia vivida desde una perspectiva religiosa podría tener un valor excepcional para la reeducación de una sociedad atormentada por la violencia criminal y la injusticia social. Los líderes religiosos podrían aportar mucho a la sociedad, pues constituyen inmensos faros que guían con su luz a los creyentes, pudiendo dirigirlos al ejercicio tangible de la ética y del respeto a los derechos humanos. Lamentablemente vemos también que con frecuencia en muchos lugares, por motivos religiosos, se persigue, discrimina, se tortura o se asesina a aquellos que no comparten una misma creencia. En nombre de la religión, históricamente se han desatado infinidad de conflictos regionales e internacionales. Cabe también señalar que muchos gobiernos del mundo frecuentemente han manipulado las conciencias de sus ciudadanos, disfrazando conflictos territoriales, económicos y étnico-políticos, con diferencias religiosas,
que ni existían para los creyentes. En pleno siglo XXI, pareciera más difícil que los gobiernos encontraran soluciones certeras a los nuevos desafíos, a la violencia y la corrupción, o a los problemas étnicos, culturales e interreligiosos por el vacío y la pérdida gradual de todos los valores éticos y cívicos. Es innegable que la forma de resolver conflictos sociales, enfrentar problemas económicos y cubrir necesidades de terceros, por mencionar solo algunos rubros, está íntimamente ligada a la creencia religiosa y particular del individuo. La religión fortalece el tejido social de la comunidad. El rabino Jonathan Sacks ha enseñado, cito, la religión sigue siendo el constructor de comunidades más poderoso que el mundo haya conocido. Es el mejor antídoto contra el individualismo de la era de consumo. La idea de que la sociedad puede existir sin ella hace oídos sordos a la historia. Fin de la cita. Entonces, si está comprobado que muchos de los avances de la civilización están fundamentados y motivados en los principios religiosos, como el amor al prójimo, el servicio, la igualdad ante la deidad, etcétera, y que dichos avances fueron promovidos por personas que tenían una visión más amplia y clara desde el cristal religioso de lo que es moralmente correcto, ¿debería entonces la influencia religiosa mantenerse solamente en las paredes de los edificios de culto, en los libros religiosos y en el entorno familiar? ¿Por qué desestimar la gran fuerza moral, social, ética, mediadora y enorme que se encuentra concentrada en la participación interreligiosa? En una sociedad donde los valores, principios y buenas costumbres son cada vez más necesarios y cada vez más menospreciados, en una sociedad que es urgida de una recomposición ética y moral, participar en el libre ejercicio de culto y en la práctica de nuestras creencias religiosas más allá de nuestros edificios, templos, mezquitas, parroquias o sinagogas, presupone grandes beneficios, siempre respetando el Estado laico. El cambio comienza con nosotros. El cambio aquí va a ser tomar los puntos clave, hablar abiertamente con derechos humanos, con el gobierno, con otras posiciones religiosas, de cómo se debe de trabajar sin dañar al otro, respetando las filosofías, doctrinas y libros del otro. Y segunda, eso sí se los ruego a aquellos líderes religiosos, si tú cambias, tu comunidad va a cambiar. A veces tienes buena visión, pero tu comunidad, si no asiste a tus ritos, si no lee su libro, si no estudia el principio de la religión, que cualquier religión tiene el mismo, que es el bienestar humano, debido a los errores de ellos, te vamos a pagar nosotros.